El asunto sería cómo llegamos a un esquema conceptual y crítico de la estadística, tal cual el título. Bueno, ahí hemos visto que las variables podrían ser quali o cuantitativas, pero que las metodologías tenían que ver con ambos tipos de variables. O sea, la metodología quali puede tener variables cuantitativas como la edad, el peso, lo que se quiera, y a su vez, por supuesto, tener variables cualitativas, lo cual es obvio, ¿no? Y las cuantitativas pueden ocuparse de variables cualitativas porque las van paloteando, digamos. Cada caso es un palote de una variable cualitativa, como si fuera el sexo, el estado civil, decíamos, y a su vez, por supuesto, que las variables cuantitativas son totalmente abordables por las variables, por la metodología cuantitativa. Bien, entonces, acá tenemos un cuadrito. Ya tenemos un cuadrito, que la parte de arriba es de la estadística descriptiva y la parte de abajo es de la estadística inferencial. ¿Cuál es la diferencia entre describir e inferir? ¿Cuál les parece que es? Yo describo e infiero. ¿Pero qué es? Sí. Descriptivo es públicamente Está muy ruidoso el parlante. No te escucho. que descriptivo, como el nombre indica, sería ir enunciando lo que uno va observando, algo descriptivo. Mientras que lo que se infiere es algo que se supone sería por deducción. Inferencial es algo mejor sacado por deducción. Bien. Sí, o sea, uno tiene datos con los cuales describe, pero esos datos son superados porque uno con los datos saca conclusiones que no están en los datos, que los datos no lo dan directamente. Entonces, a eso le llamamos inferir. Entonces, arriba tenemos en la primera línea variables que son cuantitativas o cualitativas. Y tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Todo esto son los capítulos de los libros de estadística. Lo que trata este esquema es que nosotros veamos todos juntos. Por supuesto que este esquema ustedes lo tienen porque lo deben haber recibido. Entonces lo que vamos a hacer acá es comentarlo. Muchos cálculos estadísticos se pueden hacer con las variables cuantitativas o cualitativas, pero no siempre son iguales para ambos. Por eso que hay dos columnas, y no habría una sola. Entonces, la frecuencia, por supuesto que se puede medir, siendo la estadística una metodología cuantitativa, la frecuencia, que es contar los casos, por supuesto que se puede medir con la estadística descriptiva. Y los datos cuantitativos con más razón, ¿no es cierto? Se pueden agrupar los datos cuantitativos, por ejemplo, el peso de los niños, se los puede agrupar y no tiene la frecuencia por cada rango de peso. Así que uno puede aplicar la frecuencia en cualquier tipo de variable. Eso es lógico. Después, algo un poquito más complicado es pensar las escalas. La escala sería un intervalo que yo tengo entre un dato y otro. Entonces,
entre 2 y 4, el intervalo es 2. Quiere decir, yo entre un dato de glucemia y otro puedo conocer el intervalo en un paciente. Y si es mucho y si es poco. Y puedo saber de ese intervalo la proporción. Puedo decir 4 es el doble de 2, por ejemplo. Es el 100% más. O sea que yo tengo para los datos cuantitativos escalas de intervalo y escalas proporcionales. Puedo tener ambos datos, el intervalo y la proporción. En cambio, para los datos cualitativos, yo tengo la escala nominal. Nominal quiere decir, lo único que tengo es el nombre, masculino, femenino, pero no tengo un número. Entonces, por eso se les llama escala nominal. Están en escala nominal. No se puede hacer un rango, porque no se pueden colocar sobre una escala graduada. Entonces no se puede hacer un rango. Y la otra escala que hay con los datos cualitativos es la ordinal. Por ejemplo, en un análisis de orina puede decir transparente, puede decir semiopaco o puede decir opaco. Entonces eso es una escala ordinal. Primario, secundario, terciario en los estudios es una escala ordinal. Quiere decir, los datos cuantitativos tienen escalas intervalares y proporcionales, y los datos cualitativos nominales y ordinales. Ahora, es un error la pelea que hay en los libros, que lo cuantitativo es lo que finalmente sirve. Si no se puede cuantificar, no se puede terminar de conocer nada. Y los cualitativistas dicen lo contrario. A nosotros nos parece que eso depende de la situación, ¿no? Depende de la situación. Si yo cuento monedas, estoy contando la frecuencia y estoy ahí en condiciones de decir intervalos y proporciones. Pero cuando yo cuente las monedas y pregunte dónde están las monedas, si están concentradas en una sola persona, digo, estamos en un sistema capitalista. Pasé de contar monedas a un concepto de sistema económico. ¿Se entiende? Ahora, para pasar al sistema económico no quiere decir que yo me olvide de los intervalos y proporciones. Apenas el sistema económico diga, vamos a eliminar el IVA para los alimentos. Entonces yo pasé de un sistema capitalista en todo a un sistema que en los alimentos, al eliminar el IVA, que es el impuesto que grava el consumo y fundamentalmente para los más indigentes grava la alimentación, es una medida en el capitalismo que es de corte redistributivo y que significa una excepción en el manejo de la economía capitalista. ¿Se entiende? Pero eso ya es nominal. Entonces, tuve que contar el dinero, claro. Tuve que contar el IVA, sí. Tuve que saber qué proporción era, sí, el 21%. Todo ese conocimiento matemático lo tengo. Y sé muy bien qué intervalos y qué proporciones y cuánto representan el salario, en el ingreso. Todo eso lo sé muy bien. Pero después yo califico eso y digo, esto es una medida de tal corte en el sistema económico. Si estuviéramos hablando del sistema educativo, hablaríamos en otros términos. Si estamos hablando de odontología, diríamos, esta es una odontología, hace extracciones, extracciones, extracciones. No hace otra cosa que extracciones. Entonces paso a decir, es una odontología extraccionista. ¿Se entiende? Y calificado nominalmente a la odontología de mi hospital, que teniendo carencias de insumos para hacer endodoncia, etcétera, etcétera, hace lo único que hace es extracciones. Lógicamente eso es pésimo para la población, pero el que sea pésimo o muy bueno no impide que yo tenga la necesidad de caracterizarlo con palabras que nominalmente califiquen a los servicios por la tendencia dominante que tiene el servicio. ¿Ah?
Bueno, entonces quiere decir, uno va del intervalo de la proporción al nominal y al ordinal, y viceversa. O sea que pelearse estas escalas no tiene sentido. Tiene sentido decir, para lo que yo estoy estudiando, de lo que dice Javier de los neurólogos, yo tengo que ver que acá tengo un componente cualitativo muy importante. Después voy a tener aspectos cuantitativos, demandas, tiempo de atención, ¿no? O sea, ahí va a haber aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos. Y va a haber estas escalas, nominales, ordinales, de intervalo y de proporciones. ¿Para qué sirve? Y porque cuando estoy haciendo el trabajo, me da idea de cómo lo puedo presentar para que se vean varias caras del trabajo. Se ve la cara nominal, se ve la cara ordinal, se ve la cara intervalar, se ve la cara proporcional. ¿Se entiende? Si yo no llego a tener presente todas las escalas, capaz que me aboco a una sola y no logro explayarme de la manera comprensiva en todos los otros aspectos cualitativos y cuantitativos de ese trabajo. A su vez, me doy cuenta de que para poder acceder a un nombre de lo que estoy viendo, necesito haber transcurrido a lo mejor por un conteo y a la inversa. ¿No es cierto? Para salir de ese nombre y recalificarlo, necesito volver a contar. O sea, se va y se vuelve, ¿no? La estadística descriptiva busca medidas que representen el centro de la distribución. En el lenguaje cuantitativo sería cuál es la media, cuál es el promedio, ¿no? En el lenguaje cualitativo sería cuál es la proporción que yo encuentro de esto acá. Nosotros, por ejemplo, en el programa de salud rural del norte argentino, teníamos el 40% de chicos con bajo peso. Y a su vez hacíamos otras medidas. La famosa cinta, etc. Incluso había algunos que en su momento hicieron estudios de bioquímicos para determinar el hambre. Así que bueno, uno podía abordarlo desde el punto de vista cuantitativo, con los estudios bioquímicos, desde el punto de vista cualitativo, con la cintilla, etc. Y teníamos que ver la coherencia de estos datos. Y teníamos entonces la posibilidad de proporciones que si son por cada 100 son porcentajes, si no por miles, etc. Uno busca ahí el factor de amplificación que le permita dar un número entendible, ¿no? A lo mejor tiene que amplificarlo un poco más para poder hablar con números enteros, que siempre es mucho más fácil de entender que hablar con números que son fraccionarios comenzando por cero. Así que la media, entendida como promedio, como proporción, se puede ver en cualquiera de las dos tipos de variables. El modo sería lo que más se repite, lo que está de moda, lo que más se repite. Si digamos, en el, en el, en el estudio cuantitativo, la cifra de la glucemia más habitual es 1,10, es un poco alta, pero ese es mi modo. La mayoría de las coincidencias está en 1,10. Después hay otras coincidencias, en 1,05, en 0,95, en 1,20, pero son más raras. La coincidencia fuerte está en alrededor de 1,10. Dice algo y dice bastante, porque podría ser que ese modo por sí solo refleje bastante lo que está ocurriendo en una población. Ahora vamos a ver cuando uno elige la media, cuando uno elige el modo, cuando uno elige la mediana. En cambio, la mediana sería el valor que está en el medio de la distribución. O sea, si yo tengo 100 glucemias medidas y la que está en el medio, la número 50, es 0,93, esa es mi mediana. Es el centro de la distribución. El modo
se puede ver en las variables cualitativas. Se puede decir, lo más repetido es la soltería, ¿no? En un grupo humano. Eso depende de la edad, depende de las otras condiciones, etcétera, etcétera. Y por supuesto de las situaciones sociales. Por ejemplo, el encierro debe haber cambiado muchísimo esta condición relacional, ¿no? Entre las personas. Ahora, la mediana, el valor que está en el medio, eso no se puede conseguir. Porque yo, ¿cómo conseguiría el valor que está en el medio en el estado civil, por ejemplo? No hay un degradé, sino que es arbitrario. Yo puedo empezar por los casados, por los solteros, por los divorciados, por los viudos. ¿Cuál coloco en el medio? Esa es una arbitrariedad. Entonces, el que coloca en el medio, eso va a ser la mediana. Pero eso es una arbitrariedad mía, no existe en la realidad. Así que mediana no hay en las variables cualitativas. Después yo quiero saber si esta medida representa bien al grupo. ¿A ustedes les parece que la medida de dispersión tiene que ver con el valor de la medida central? Yo tengo una medida central que es la media, que es el promedio. Hemos dicho 1,10 de glucemia, promedio. Bueno, la medida de dispersión en ese grupo, ¿para qué sirve? Yo tengo una dispersión de los valores en el grupo. La media es esa. Si yo tengo poca dispersión, es una cosa, y si tengo mucha dispersión es otra. ¿Respecto de qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me aporta saber si tiene mucha dispersión o poca dispersión? El valor de la media de 1,10 en un grupo se fortalece cuando yo tengo poca dispersión o se debilita. Si tengo poca dispersión, el valor de la media se fortalece. Claro, para eso sirven las medidas de dispersión, para saber el valor que tiene la media. Si tiene mucha dispersión, el valor de la media es muy pobre. ¿Se entiende? Si la dispersión es mayor al 25%, generalmente la media tiene muy poca importancia. Para representar al conjunto. Ahora, yo tengo un rango acá. El rango va de tal a tal, mirando los extremos, ¿no? Ustedes ven que el rango se puede ver en las medidas cualitativas y en las medidas cuantitativas. El rango está entre eh, no, sin instrucción a postdoctorado. En otras sociedades, el rango va de primario a secundario. En otras va de primario a universitario. ¿Qué importancia tiene? Y si yo llego a ver una población donde el rango va sin instrucción a primario y ahí termina, quiere decir que tengo un déficit impresionante educativo. En los grados que siguen al primario, ¿no?
Y por el contrario, si yo tengo mucha gente sin instrucción en el primario, luego pocos en el secundario y muy pocos en el universitario, significa que es una sociedad de un dificilísimo ascenso social. En la otra son todos parejos, tienen sin instrucción y primario, ¿no? Ojo, porque si todos tienen primario, a lo mejor la sociedad toda está con el primario completo, cuando empieza, termina, y eso hay que compararlo con sociedades donde tienen primario, hay gran deserción, los que no desertan tienen secundario con gran deserción y muy pocos llegan al universitario. Y entonces son dos modelos de sociedades muy diferentes. Y es muy probable que haya muchos que están a favor de una educación primaria completa en vez de una educación primaria tan selectiva que se producen grandes abandonos en los estadios más bajos de formación y muy pocos llegan a los estadios más altos, aunque después vayan a Stanford, ¿se entiende? Y brillen en Stanford, ¿se entiende? Entonces hay una concepción nuestra ideológica, una visión del mundo que te dice si una sociedad es más justa, menos justa, y si eso es un valor, porque para algunos eso no tiene nada que ver con la justicia porque se manejan por una escala meritoria, como si llegar a Stanford fuera mérito del que llegó a Stanford y no tuviera ningún mérito el que quedó sin estudiar, cuando en realidad las condiciones sociales están condicionando gravemente la posibilidad de que alguien pueda compararse con otro. ¿Se entiende? A nosotros nos pasa lo mismo, ojo que lo digo para la educación, para tener una visión comprensiva general, pero a nosotros nos pasa con la salud. Hay personas que tienen 3 tomografías en el año y son normales. Y hay personas que uno les dice si conocen lo que es una enfermera, y nunca jamás vieron una enfermera en su vida. ¿Ustedes creen que hay una persona que no vio, que la enfermera no vieron, no tocaron a una enfermera en su vida? ¿Ustedes creen que no hay personas? Hay personas que no tocaron una enfermera en su vida. Yo las conocí porque viví en los lugares apartados. No vieron una enfermera en su vida. Uno tiene que explicar que es una enfermera. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires debe haber bastantes personas que tienen 3 tomografías normales en el año. Entonces hay también una situación parecida a la que se da en el lado del sistema educativo. Y uno tiene una concepción acerca de eso, de lo que eso significa en términos de desarrollo de una sociedad. ¿Y cuál es la sociedad que uno preferiría? ¿Cuál es la sociedad que uno se imagina que con todas las limitaciones, porque no hay ninguna que acceda a todo, con todas las limitaciones uno diga, esto es más preferible que aquello? Y ahí surge la política pública. Justamente la política pública no es para sostener lo que existe, sino para estudiar lo que existe y sobre lo que existe con una concepción de la sociedad. Por supuesto que hay muchas concepciones de la sociedad y hay concepciones que son dominantes y hay otras que son subordinadas. Con esa concepción de la sociedad uno procura tener lo que sería un plan de salud, un plan de educación, un plan de industrialización del país. ¿Se entiende? Entonces, ahí están las medidas de dispersión tan importantes para saber si el promedio me dice algo, si el promedio en realidad esconde una grave distorsión de los valores, que para conocerlo tengo que decirle al que me da el promedio, dame la distribución de todos los valores, o decime el rango. El rango puede ser mentiroso, y cuando es mentiroso, uno elimina los valores aberrantes. Por ejemplo, en el lado cualitativo, podría aparecer cirugía de próstata en mujeres, o cirugía de útero en varones. Son valores aberrantes. ¿Existen? Por supuesto que existen. Claro que existen. Sí, porque no es imposible equivocarse al marcar con la crucecita. Entonces siempre aparece.
Entonces, uno no lo saca por vergüenza para que lo vea y diga, mira vos, hay que en esta estadística, no, lo saca porque los valores aberrantes que no tienen sentido se sacan porque distorsionan completamente la estadística de una manera que la falsean. Si yo tengo una persona de 250 años, me tira el promedio de edad para arriba, evidentemente lo tengo que eliminar. No existe una persona de 250 años. ¿Está bien? Pero existen las personas de los registros, claro que existen, y demás también. De 1000 y pico, y yo he visto, de 1000 y pico se escapa el numerito, pensaba en otra cosa y se fue el número. Y entonces hay que eliminarlo. Si no lo eliminas, la máquina le diste basura y te va a devolver basura. Y te va a decir que el promedio es de 100 años. ¿Pero cómo puede ser de 100 años? Sí, porque se coló una persona de 1500 años. Entonces, antes de meter basura en la máquina hay que mirarla. Entonces, bueno, después está el percentilo, que los pediatras lo conocen muy bien, ¿no es cierto? Esto se puede hacer para los datos cuantitativos. Y el desvío estándar, que se puede estudiar para datos cualitativos y cuantitativos. Nosotros habíamos visto que en el primer desvío estándar está tomando un desvío a la derecha y un desvío a la izquierda, está el 68% de la población. Tomando dos desvíos estándar están el 95%. Tomando tres desvíos estándar entran el 99%. Y habíamos dicho que en las circunstancias de grave riesgo para la población, uno utiliza desvíos estándares, utiliza varios desvíos estándares, por lo menos dos. Si uno quiere probar un medicamento, si uno quiere probar un suero, si uno quiere probar un, una cirugía, sobre una cirugía ya conocida, entonces uno utiliza dos desvíos estándares como mínimo, que sería el 95%. Pero al mismo tiempo presentamos un muestreo preelectoral de intención de voto y dijimos que ahí uno podía bajar su expectativa y decir, bueno, me manejo con exigencias menores, ¿no es cierto? Y si yo puedo afirmar que lo digo con la seguridad del 80%, está muy bien. Y entonces reduzco mucho, el valor que tiene eso es que reduzco mucho el tamaño de la muestra. Y rápidamente puedo estar haciendo un estudio. Ahora, todo esto es descriptivo y sale del dato, ¿no? Yo miro ese dato, me puede parecer mucho, me puede parecer poco. Cada uno tiene una opinión, pero el dato es ese. Ahora, yo para saber si es mucho o es poco, tengo que pasar a otra estadística, que es la estadística inferencial. Porque hasta ahora lo que dije es que es 1,5, perdón, 1,1 la glucemia en el grupo. Pero yo no sé si es mucho o es poco, en comparación con qué. Entonces, para eso acudo a la estadística inferencial. La estadística inferencial me va a dar todas estas cosas que están acá. Me va a decir, si yo puedo conocer el valor del universo, o sea, tengo el valor de la muestra, pero quiero saber si puedo pasar al valor del universo. Me va a decir si esta diferencia entre un grupo y otro, por ejemplo, un servicio habla mal del otro y pide equipos en el hospital. Entonces van a Javier y le dicen, che, el ecógrafo cuando venga, que venga para acá. Además, ese ecógrafo es tridimensional, además tiene bocina y tiene luces de colores. Qué sé yo, todas las cosas que se van sumando a la modernización de los aparatos. Y no sé, los servicios se pelean por tener el equipo más moderno. Entonces, lo más probable es que utilicen algún argumento negativo respecto del otro servicio y muy positivo para el propio. Entonces, en el pasillo les van a decir, che, hay dinero, me dijeron para tal cosa, que ese dinero tiene que venir para acá, lo cual significa una situación compleja para el administrador. Porque si lo manda para un lado,
no queda muy bien con el otro. Entonces, ahí lo que tiene que hacer es socializar el dato. Bueno, mira, yo no tengo esa opinión muy formada porque no estoy en servicio. Así que vamos a tener una reunión con ambos servicios donde vamos a discutir este tema. Es cierto que si ingresa un equipo complejo y los dos servicios funcionan diferentes, es cierto que el equipo complejo va a ser en general mejor aprovechado en el servicio más complejo. Pero eso tendría que ser dicho con la claridad que permite la convivencia en el hospital y no que genera una nueva guerra. ¿No? Es un tema delicado, es un tema difícil, pero los van a atropellar en el hospital. Eso los van a atropellar, queriéndose llevar o al personal, o al equipo, o al presupuesto. Entonces, eso yo creo que hay que decir, mira, no tengo una opinión definitiva, esto es una cosa que hay que tratar con la presencia de todos, con la voz de todos, y esto no se tiene que resolver por el poder que de cada servicio, sino que tiene que resolver por el servicio que le hacemos a la población. Y dárselo a un lugar no quiere decir que el otro no acceda. Hay que garantizar una cantidad de cosas, así que quédate tranquilo, esto se va a hacer de la mejor manera, de acuerdo al criterio general, que ahí logre consenso. Y las atropelladas, no. Entonces cada uno tendrá que ir y decir, bueno, yo tengo una mortalidad de mucho menor que el servicio de al lado. Ese es un dato válido para saber dónde tiene que ir el equipo. Y no sé si es un dato válido, porque el equipo, el servicio de al lado te puede decir, sí, a mí se me mueren más porque soy el servicio de referencia donde vienen los peores casos. Todos los obstetras saben que yo tengo el servicio donde resuelven los casos complejos. Es normal que tenga más mortalidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La atropellada te va a decir el dato que conviene al interés que esté en juego, pero no te va a dar la idea totalizadora de la cantidad de pacientes, de la calidad de los servicios, de la complejidad a la cual acceden con el manejo del personal que tienen. ¿Se entiende? Entonces es muy importante tener el dominio de estos datos que estamos acá recorriendo. Y decir, aportan lo suyo, no es todo la estadística, pero es muy importante tenerlo. Ahora, esa diferencia entre servicios puede ser que sea una diferencia significativa, quiere decir, la mido este año, la mido el año que viene, va a dar lo mismo, pero puede no ser significativo. Entonces me trae el dato de un año y al año siguiente cambió totalmente. Entonces es muy importante saber la significación de la diferencia entre los servicios, que es este cuadradito que estamos viendo acá. Significación de la diferencia, yo digo entre muestras, puede ser entre servicios, ¿no? Ustedes se acordaban que había desvío estándar, que lo manejamos por acá, cuando se muestran poblaciones en general, pero cuando entramos en grupos, dijimos que manejábamos el error estándar, porque los grupos se diferencian mucho menos que los casos. Entonces el error es más chico y el desvío es más grande. No hace falta mucho que tengan la condición exacta y precisa de lo que estos términos representan, pero simplemente recuerden que cuando escuchan desvío se refiere a comparación de casos y cuando escuchan error estándar se refiere a comparación de grupos. Esto es muy importante porque cuando hablen con el estadístico, ustedes le van a decir, mira, te entrego estadísticas del servicio de obstetricia A y del servicio de obstetricia B. No quiero los desvíos estándar de adentro de los servicios. Necesito saber el error estándar que hay entre servicios. Y él va a entender perfectamente que le estás pidiendo una comparación entre servicios en base al error estándar. Y después la otra cosa que se puede medir es la correlación que hay entre una cosa y la otra. Por ejemplo, siguiendo con un ejemplo que ya les he dado,
¿la ingesta de fibras tiene que ver con el cáncer de colon o no? Sí tiene que ver, ya lo correlacionado. Pero después se puede pasar a la regresión. ¿Y la regresión qué significaría? Que yo, una vez que sé que hay correlación positiva entre ingesta de fibras y la salud del colon, puedo decir qué cantidad de fibras forman parte de la alimentación para lograr un cambio en la proporción del cáncer de colon en mi grupo poblacional. Entonces ya pasamos de la simple correlación a medir cuánto tiene que cambiar una variable para conseguir cuánto cambio en la otra. ¿Se entiende? Cuantificar. Ahí sería. Bueno, las fibras forman parte en tal porcentaje de la alimentación humana. Si nosotros lográramos aumentar en tal porcentaje las fibras, lograríamos tal disminución. Todavía no sabemos si es la causa. Lo vamos a saber porque cuando hagamos la prueba a lo mejor no cambia nada. Y nos vamos a dar cuenta de que hay otros factores en juego que no hemos considerado. Pero mientras tanto estamos operando en la realidad, porque hemos encontrado que hay un cambio. Y eso no te inhabilita para imponer una política pública en marcha, o por lo menos en una proporción de la población. A lo mejor lo haces para el país, a lo mejor lo haces en el lugar donde esto es factible. Es factible en un lugar, pero en una provincia, pero no es factible en otra, hacer un cambio determinado. ¿Se entiende? Porque conseguís el acuerdo del gobernador, porque la gente está más predispuesta a aceptar un cambio, porque, bueno, porque la población es más chica, a lo mejor. Entonces es más fácil extender el cambio. O a lo mejor empezás por el lugar más difícil, porque si ahí lo lográs en todos lados. Depende. La política pública tiene que ser pensada también estratégicamente. Entonces, ¿cómo se puede pasar de la descripción a la inferencia? Bueno, se puede pasar porque yo tengo teorías y tengo leyes. Tengo estas tres que están grisadas acá, que me permiten pasar de esto que es descriptivo a esto que es inferencial. Las teorías y leyes son la ley de los grandes números, la teoría de muestras y la teoría de probabilidad. ¿Qué dice la ley de los grandes números? Dice que si yo el dato lo tengo de una población mayor, es una cosa obvia, ¿no? Lo tengo de una población, ese dato tiene una fortaleza, una resistencia, ¿no? Un soporte más importante, dado que la población es numerosa. Entonces me va a decir, cuando una población es pequeña, no te animes a sacar rápido una conclusión. La teoría de muestras sería muy sencillamente que las muestras tienen que ver con el universo. Eso es lo que afirma la teoría de muestras. Si no tuvieran nada que ver, hacer muestreos sería inconducente. Pero justamente haber demostrado que si yo tengo una muestra de un universo, me permite a mí, sin acceder al universo, conocer el universo, con un error que puedo calcularlo y con un nivel de significación que yo puedo elegir. Entonces, la teoría de muestras es muy importante, ¿no? Y la teoría de muestras no se resuelve con el 10% como dicen o como escuchamos que la gente que no ha conocido la estadística dice, bueno, muestramos al 10%. Sale enseguida de todas las bocas muestrar el 10%. Bueno, si querés mostrar el 10% de la capital federal, tenés que mostrar 300.000 personas.
que es una barbaridad, que además es absolutamente innecesario. Lo que tengo, después vamos a ver cómo se muestrea, y vamos a ver que con un número relativamente pequeño, si está bien elegido, y depende de cuál sea el problema que queremos evaluar, se puede conocer el universo. Con el error que nosotros aceptemos, con el nivel de significación que nosotros exijamos, ¿no? Y la teoría de probabilidades que nos puede medir con la famosa P mayor que tanto, menor que tanto, con exactitud lo que estamos diciendo. Entonces, si nosotros tenemos la estadística descriptiva, sabemos cuánta población hay incluida en esa estadística. Conocemos la distribución de esa población como para saber si es homogénea o heterogénea, y en este caso necesita muestrearse por distintos lugares y no en uno solo. Porque si fuera homogénea, caiga donde caiga, la respuesta es válida, pero si es heterogénea, no. Y tengo las probabilidades conocidas de cada uno de los grupos que están en mi conocimiento. Tengo las probabilidades del servicio obstetricia A y las probabilidades del servicio obstetricia B. La probabilidad de un servicio y de otro, con respecto a cualquier fenómeno, a cualquier complicación, ¿no? En cuanto a la morbilidad y mortalidad materna y en cuanto a la morbilidad y mortalidad infantil, neonatal. Y bueno, yo de ahí puedo caer perfectamente en la comparación de ambos servicios, sabiendo si la diferencia entre el 20% y el 30% es mucho o es poco. Y a lo mejor entre el 20 y el 30% no es mucho. Depende del universo. A lo mejor la muestra es tan pequeña que entre el 20 y el 30% la diferencia no es significativa. Y a lo mejor con una población mayor entre el 20 y el 27 es significativo. ¿Me entiendes? Y puedo decir, hay una diferencia significativa entre el servicio A y el servicio B. Y eso inclina la balanza en la consideración de ambos servicios si las poblaciones son iguales. Porque si las poblaciones son desiguales, ya el resultado que se obtenga es diferente. ¿Está bien? Entonces yo acá tengo, de una manera sencilla, ¿no? La estadística de manera tal que el lenguaje ahora me resulta, lo hemos recorrido, y ahora yo me meto en cualquier capítulo del libro de la estadística y me doy cuenta que está hablando de esto. ¿Qué relación tiene con todo lo demás? En la clase siguiente, en el encuentro siguiente, vamos a tener dos ejemplos de dos ejercicios de estadística. Uno del primer tipo, acá, para ver el valor universal en base al error estándar. Vamos a estimarlo. Vamos a tener una muestra y vamos a decir, si yo quiero decir con esta muestra cuál es el valor del universo sin haber ido al universo, me tengo que contentar con esta muestra. ¿Cuál es la cuenta que tengo que hacer? Si mi universo fuera homogéneo, ¿no? Y tengo una muestra. Y la segunda cosa que vamos a hacer es, tenemos dos muestras y queremos saber si la diferencia es significativa o no entre ellos. Eso lo vamos a hacer en la próxima semana. Tenemos dos ejercicios y los resolvemos. Yo se lo voy a mandar inclusive mejor para que ustedes los vean y vean si le pueden arrimar el bochín, si tienen tiempo, de cómo lo resolverían. ¿Alguna pregunta? ¿Algún término que no se entendió? Bueno, son las 18:47.
Voy a dejar de compartir este. Voy a traer el de cualitativas. Y simplemente para volver otra vez a, a mirar que nosotros con la estadística podemos hacer todo lo que recién vimos, pero no podemos enterarnos de lo que se siente, de lo que se sabe, de lo que se hace con ese dato. El dato no me dice qué se hace, no me dice qué se siente, ni me dice qué se sabe. Eso lo vamos a conocer con las metodologías cualitativas. Pavada de cosas que nos estamos comiendo, ¿no? Acá yo les traía un resumen apretadísimo que les va a llegar. Cuando les llega este cuadro de arriba, ustedes recorren acá abajo estos enfoques, ¿no? Y van a tener acá un pequeñísimo resumen de cada uno de los enfoques. Lo que después vamos a ver es cómo se muestrea, así como vimos hoy este problema del muestreo cuantitativo, que si es homogéneo, si es heterogéneo el universo, nos obliga a hacer muestras por grupos, pero vamos a ver muestreo cuantitativo más en detalle. También vamos a ver muestreo cualitativo de acuerdo a estos enfoques cualitativos. Los supuestos son muy importantes en todo, ¿eh? A mí me parece que cuando uno está hablando, tiene que imaginarse, uno seguro que tiene un supuesto y a veces no lo tiene conscientemente, pero tiene que imaginarse que también les pasa lo mismo a los demás. No tienen un supuesto. Cuando discutieron sobre derecha e izquierda, dos colosos de la política y de la filosofía, él, él eh, a ver si me acuerdo los nombres. Bueno, la próxima vez que los busco. Discutieron sobre izquierda y derecha. Fue muy interesante la discusión, porque esto que ha marcado tanto nuestros desarrollos en la comprensión de fenómenos contextuales, que sea de derecha, que sea de izquierda, bueno, ahora a lo mejor muchos estamos medio de vuelta a esa diferenciación, porque hemos visto que en derechas e izquierdas uno encuentra cosas que no se pueden a veces tolerar, ¿no? Como compatibles con el mejor desarrollo de la sociedad. Pero marcaron mucho nuestra educación, a veces política de costalete, porque uno no, a lo mejor no hizo política de forma directa, pero marcaron mucho la comprensión de lo que estas dos personas se encuentran y empiezan a poner sobre el tapete la discusión. Bueno, empiezan a hablar de, por ejemplo, los logros. Y cuando empiezan a hablar de los logros, terminan concediendo que están medio distribuidos. Y después empiezan a hablar de la violencia. Y cuando empiezan a hablar de la violencia, cada uno quiere marcar que la violencia es del otro. Pero son dos personas muy sinceras y muy informadas. Entonces empiezan dando ejemplos, empiezan haciendo relatos de situaciones y terminan concediendo a cada uno que la violencia también. Y así van volteando muñecos y van quedándose, es muy interesante porque se van quedando sin razones y van concediendo que no la tienen, que no tienen esa concepción fuerte con que iban a la charla. Bueno, vuelvo a la charla, acá esto es para mí, no, si es para vos darte cuenta de que no podés sostener de la manera rajatabla que sostenía, frente a una persona que te va marcando el punto. Y tienen mucha sinceridad, y van retrocediendo, van diciendo, sí, no lo puedo sostener, me doy cuenta que no lo puedo sostener. Doloroso, ¿no?
Y llegan a un punto, que es el último de la discusión, que es la distribución. Entonces, Rorty, ahí me acordé de uno, Rorty, con Y final, Rorty. Rorty dice, se necesita concentrar para poder acumular, que es un término que nosotros ya estudiamos, entonces nos resulta familiar, y eres un filósofo, así que sabe perfectamente lo que dice con acumular, tanto desde el punto de vista de la planificación, como desde el punto de vista económico. Se necesita acumular para lanzarse a un desarrollo diferente. Y el italiano, que es el filósofo, que es el político, le contesta que la situación es agobiante y que se necesita un esfuerzo redistributivo ya, y que no se puede dilatar en función de una acumulación, con un destino que a lo mejor él también, en regímenes políticos como los que conocemos, tampoco es tan cierta lo que va a ocurrir luego de la acumulación. Entonces le dice que la redistribución tiene que anteceder para lograr una paz social inmediata. Bueno, es muy importante esta discusión. Lógicamente que a lo mejor es difícil transferir cómo los dos llegan a una base que ya no negocian. O sea, ahí se acabaron las negociaciones. Todo lo que venían negociando y entregando, la violencia, la educación, los avances, los logros, la salud, habían ido entregando. Ahora cuando llegan ahí, ya no. Rorty dice no, no concedo. Si no hay una concentración inicial, no se puede pensar en un régimen distributivo adecuado. Y el otro que le dice no concedo. Bueno, es un buen ejemplo de cómo tenemos una premisa invencible. Nosotros tenemos premisas invencibles en muchos temas. Ellos lo dijeron en estas ideologías. Nosotros tenemos premisas invencibles en la salud. Una premisa invencible que hubo durante mucho tiempo fue que la enfermedad era mala, hasta que aparecieron libros como La enfermedad como camino, por ejemplo. Hay un libro, La enfermedad como camino, donde uno con la enfermedad logra encontrar en su persona desarrollos que jamás los hubiera encontrado. Así como los que fueron a Malvinas dicen, yo no hubiera sido igual si no hubiera estado tirado en una trinchera recibiendo balas. Entonces, ojo, porque nosotros tenemos nuestras premisas, ¿no? Y bueno, esas premisas yo les llamaba los supuestos. Tenemos supuestos educativos, tenemos supuestos sanitarios, tenemos supuestos económicos, tenemos supuestos de muchas cosas. Así que para juzgar a estos autores, nosotros hemos hecho algo que los hubiera enojado. Hemos dicho cuál era su supuesto. Y para ellos el supuesto es algo que no se discute. Y nosotros lo hemos puesto en discusión. Hemos dicho, mire, si lo mira por ahí, sí, pero mire este otro que aporta otra cosa. Entonces, este mira al individuo, este mira al grupo, este mira el informante clave y este mira lo que están haciendo. Cada uno de ellos cree que con ese supuesto logra entender cómo se desarrolla y cómo se transforma una sociedad. ¿Cuáles son los valores que están en juego? Y la estadística tiene un gran supuesto, que construyendo curvas y construyendo tablas, le vamos a tirar un dato, lo tamiza por la tabla y nos dice si vale la pena o no vale la pena la diferencia que hemos encontrado, o la diferencia que estamos procurando.